Capítulo 11. Estaba sola. Días después de la partida de Santiago, me enteré de que antes de irse compró 150 dulces para llevarse a la capital. Estaba anonadada por el gesto tan bondadoso que había tenido para con mi amiga. Santiago era el hombre más amable que había conocido y lo extrañaba mucho. A veces me despertaba sintiendo un hueco en mi estómago, como un vacío que me mantenía inquieta. Decidí por mi bien ocuparme en otras cosas como ayudar a Margarita a crecer el negocio. En realidad lo hacía más por ella, ya que si las cosas salían como pensaba después de terminar la universidad regresaría al rancho para hacerlo crecer mucho más. Mi mayor sueño era transformar el rancho en un lugar donde todos pudieran prosperar. Quería que las familias del pueblo tuvieran acceso a alimentos frescos y trabajo digno. Sabía que, para lograrlo, tenía que prepararme y aprender todo lo necesario. Cabalgaba de regreso al rancho a toda velocidad de la casa de Margarita. El cielo estaba negro, pronto se vendría una tormenta. Pensé que seguro papá estaba en los establos metiendo todos los animales. ¡Vamos, Rayo! Guar animando a mi amigo, quien aceleró la velocidad. Entré a las caballerizas. Papá estaba junto a otros peones asegurando a los caballos. Metí a Rayo a su lugar. Crista, ve a casa. Dicen que se acerca una tormenta muy fuerte. Papá, quiero ayudarte a meter a los animales. No, hija, Fer y Marcelo ya fueron a traer a las reses del pie de las montañas. Necesito que te vayas a casa con mamá. Está bien, papá, terminen pronto porque las nubes se acercan cada vez más. Le di un beso a papá y corrí hasta el interior de la casa. Mire el cielo, gotitas de lluvia ligera comenzaron a caer. Dicen que esta tormenta será la más fuerte que se ha venido en los últimos 10 años. Lo escuché en la radio, escuché decir a mi abuela, Imelda, deja que los criados se vayan a refugiar a sus casas, es lo mejor. Los necesito aquí para que nos ayuden a prepararnos para la tormenta. No seas testaruda, mujer. En ese momento papá entró a la casa. ¿Qué pasa aquí? Mamá estaba enfadada. ¿Tu madre quiere que deje ir a los empleados, si los necesitamos para que nos ayuden en algo? La voz de mamá era severa. Todos los empleados del rancho se pueden ir a sus casas, que nadie se quede, dicen que esta tormenta arrasará con todos los sembradíos. Está bien. Como tú digas. Reprochó mamá. Marcelo fue por nuestro nieto y Greta, pasarán la noche aquí con nosotros, estaremos todos juntos. Mamá se marchó a la cocina. Me acerqué a papá, preocupada. Papá, ¿qué pasará con los sembradíos si se pierden? Podría ser este un año difícil, hija. Tuvimos suerte los años anteriores, pero tengamos fe en que esta tormenta solo será pasajera. Me sonrió acariciando mi mejilla. Recuerda que la naturaleza es sabia y hace las cosas por un propósito. Asentí. Las horas pasaron y la lluvia cada vez era más intensa. Nos manteníamos concentrados en la sala de la casona. Por recomendación del locutor de la radio, habían puesto un albergue para los habitantes del pueblo. La abuela sugirió que podíamos irnos para allá, pero mi madre se negó alegando que no teníamos que involucrarnos con esa gente. Que las personas como nosotros se quedaban en sus casas porque la estructura de las casas de rancho era fuerte. La casa de mis padres estaba construida completamente de piedra, era muy difícil que se inundara, había sido construida pensando en eso. Lo que me preocupaba era la familia de Margarita, esperaba que ellos sí se hubieran ido al albergue, pues su casita apenas podía con las lluvias, la altitud del terreno daba para que se inundaran. Estábamos todos sentados en los sillones revestidos de cuero de la sala de estar. Greta, Marcelo y mamá estaban sentados en uno de los sillones, papá, mi abuela, Fer y yo en otro y mi sobrino jugueteaba con los adornos de la mesa de centro. Mi abuela había preparado las lámparas de gas en caso de que la electricidad fallara. De pronto un enorme estruendo nos dejó a oscuras, fue ensordecedor y nos quedamos iluminados solo con la luz de las lámparas. Greta y mamá gritaron. Mi hermana se abrazó a Marcelo como pudo mientras Genaro comenzó a llorar. Otros relámpagos se volvieron a escuchar y de pronto un sonido, un golpe fuerte, un estruendo seguido del sonido de las reses saliendo del establo. Papá se puso de pie enseguida. ¿Qué no aseguraron bien esas reses? Preguntó a Marcelo directamente. Si lo hicimos, ¿verdad, Fred? Si papá cerramos con candado la puerta, las reses han de estar asustadas. Marcelo se puso de pie. Deberíamos ir por las reses, si perdemos las cosechas y eso, será muy difícil recuperarnos.
Me puse de pie también. Ahora estaba realmente preocupada. La tormenta aún no cesaba y era muy peligroso salir al monte. Pero es muy peligroso, no vayan, papá. Tú cállate, Krista, eso es asunto de mayores, espetó mamá. Marcelo tiene razón, las reses no estarán muy lejos, vamos cuanto antes por ellas. Yo voy contigo, papá, dije. No, Krista, tú debes quedarte aquí con tu mamá. Pero papá, tengo miedo, chillé, sentía un enorme temor en el pecho, un presentimiento. Abracé a mi papá fuerte. Fair, quédate aquí con ellas, Marcelo y yo traeremos a las reses de regreso. Lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, no sabía por qué. Papá se despidió de nosotras con un beso y se fueron. El tiempo que pasó se nos hizo eterno. Krista, me estás poniendo de nervios, vente a sentar, me reprendió mamá, ya que desde que papá y Marcelo se fueron no dejaba de ver por la ventana. Pero en ese momento vi a lo lejos 2 caballos que se acercaban, ya volvieron. Corrí hasta la puerta de forja sin importar empaparme mientras mi madre gritaba mi nombre desde la sala. Fair corrió conmigo. Pero ambos nos quedamos petrificados al ver que el cuerpo de papá yacía inmóvil sobre la montura de su caballo. En ese momento sentí como todo mi mundo se vino abajo. Ah, papá, exhalé apenas. Papá. Gritó Fred bajándolo del caballo, está muerto. Gritó Fred. Mamá corrió hasta papá abrazándolo en medio de la lluvia, mientras la abuela y Greta se abrazaban desde la puerta. Nadie creía lo que estábamos viendo. ¿Qué pasó? Golpeé el pecho de Marcelo, quien me sujetó de las muñecas de las manos con fuerza, me sentía enfurecida, no sabía por qué, si tan solo papá no hubiera salido, nada de esto hubiera pasado, pero ¿cómo era posible que hubiera muerto? Cuando vimos a las reses, no estaban tan lejos, ya veníamos, pero un trueno las asustó y comenzaron a correr, embistieron al caballo, Abraham cayó y hizo una pausa en silencio, traté de hacer lo que pude, pero era tarde. No, 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 me llevé las manos al cabello, papá, era un excelente jinete, no puede ser esto, no lo creo, miré a Marcelo, ni siquiera tenía un atisbo de tristeza por la muerte de papá, tú fuiste. Tú siempre quisiste este rancho para ti. Comencé a vociferar, conocía a papá, él jamás hubiera caído así de un caballo, además las reses no embisten caballos. Marcelo me tomó de los brazos con fuerza y me gritó. ¿Estás diciendo que yo lo hice a propósito, niña tonta? ¿Que yo hice que lloviera y las reses se salieran del establo? Estás loca. Miré a Fred, él permaneció en silencio llorando, consolando a mi madre. Había algo que no encajaba. ¿Cómo pudo suceder algo así? Aunque no tenía pruebas, una sospecha empezó a crecer en mi interior, pero me la guardé para mí, porque nadie me creería. Sentía tanta rabia e impotencia. Me dejé caer de rodillas junto al cuerpo de mi padre, lo abracé. Papá. Papá. No me dejes, por favor. Gritaba, desconsolada. La noche fue larga, no dormí, miraba el cuerpo de mi padre inmóvil sobre la cama, me negaba a pensar que ya no volvería a despertar. Mis ojos ardían de tanto que lloré. Papá, papá. Vete a tu cuarto, el médico y el comandante están aquí, lo llevarán para preparar su cuerpo para el funeral, dijo mamá al entrar la habitación. Me despedí de papá dándole un último beso en la frente, su piel estaba fría. Mamá me siguió hasta mi habitación, una vez ahí me dijo, en el funeral no se te vaya a ocurrir decir eso de que Marcelo tuvo algo que ver con la muerte de tu padre, fue un accidente. Lo único que ha hecho es ayudarnos desde que se casó con tu hermana, ahora él será quien saque adelante el rancho, nadie mejor que él para hacerlo. Fruncí el ceño. Mamá, Fred es quien debería encargarse del rancho, a Marcelo, ni siquiera le corresponde. Mamá me miró con dureza y, con voz fría, me dijo. Eres una niña que no entiende nada. Deja de hablar tonterías. Pero papá dijo. ¿Tu padre no sabía lo que decía, que tú serías capaz de administrar todo esto? Por favor, Merrick, eres una mocosa que apenas va en el bachillerato. Las mujeres nacimos para dar hijos a hombres fuertes, y ahí de ti si algún día quieres vivir como hasta ahora, consíguete un esposo con dinero, porque de mi parte ya no tendrás nada. Miré cómo mi madre salió de la habitación, en qué momento mi familia se había convertido en una jauría de aves de rapiña.
A mamá le preocupaba más conservar su estatus y el futuro del rancho que la muerte de papá. Estuve llorando por horas, desconsolada. Mi padre fue el hombre que más amaba en la vida. Papá era mi mayor apoyo. Siempre creyó en mí, me enseñó a montar a caballo, a cuidar la tierra y a soñar en grande. Nunca imaginé que lo perdería tan pronto, pero la vida es injusta, te arrebata lo que más amas de manera inesperada.